Epílogo, parte I. Por Peter Moon. Acabas de leer un cuento bastante sorprendente que termina abruptamente para el lector. Ruega al lector que se haga muchas más preguntas, y así es exactamente como terminaba la edición original rumana del libro, titulada The Enemy Within. Esto dio lugar a una serie de comunicaciones al editor por parte de funcionarios rumanos retirados que validaron diferentes partes de la historia que sabían que eran ciertas. A pesar de la naturaleza notable de los hallazgos, esta historia ha pasado desapercibida, particularmente en Estados Unidos, excepto para aquellos con las autorizaciones de seguridad más altas. Si lo anterior no le convence de que hay una veracidad considerable en la historia, le invito a hacer su propio estudio y análisis de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Rumanía. Descubrirás que los dos países se han convertido en aliados políticos donde antes no lo eran. Rumanía no solo se ha convertido en una nación miembro de la OTAN durante este periodo, sino que su país fue elegido sede de una importante cumbre de la OTAN en los últimos tiempos. Nada de esto es una coincidencia. Rumanía está ahora en el centro de la escena de la manera más misteriosa. Para el ciudadano medio de la Tierra, sin embargo, pasa desapercibido. En este ambiente, fui invitado a visitar Rumanía por cortesía del Dr. David Anderson en nombre de la Fundación World Genesis, una organización benéfica afiliada a las Naciones Unidas que se dedica a la proposición de que ningún joven en el mundo se quedará sin oportunidades. Como mencioné en la introducción de este libro, David se puso en contacto conmigo poco después de completar las negociaciones para publicar este libro. No había visto a David en 5 años, y fiel a su palabra, ahora estaba listo para trabajar conmigo de nuevo. Después de aceptar su invitación para visitar Rumanía y asistir a la conferencia Atlanticron 2008 en una isla en el río Danubio cerca de las ruinas de Capidava, David dijo que anima a sus invitados a realizar un recorrido cultural de 3 días por Rumanía como parte del viaje. Toda nuestra comunicación fue por correo electrónico en este punto, y acepté su invitación. Le pregunté si podía conseguir una entrevista en video con él, y también visitar a Radu Sinamar. David indicó que estas cosas se podían arreglar. Finalmente, en junio, tuvimos una conversación telefónica bastante larga. Era la primera vez que hablaba con David en años. Aunque tenía muchas preguntas, esta conversación estaba reservada principalmente para los aspectos logísticos de mi próximo viaje. Como parte de esto, David me preguntó a dónde me gustaría ir y qué me gustaría ver mientras estuviera en Rumanía. Le dije que estaba ansioso por visitar la Esfinge y también ver el Salón de los Registros, la sala de proyecciones. Haciendo notar esto, dijo que haría que su gente se pusiera en contacto con Radu Sinamar. Esto me dio una excelente oportunidad para preguntarle si conocía el libro de Radu que acabas de leer. Al principio no parecía muy seguro de lo que estaba hablando, pero a medida que le daba más información, me dijo que sabía de lo que estaba hablando, pero que no había leído el libro. Entonces le pregunté si conocía a Radu. David guardó silencio por un momento. El silencio fue breve pero ensordecedor. Luego indicó que no quería hablar de eso por teléfono. Sería mejor que habláramos de ello en Rumanía, ya que hay ciertas presencias que vigilan las conversaciones telefónicas en los Estados Unidos. David entonces se puso nostálgico sobre el Danubio y dijo que podríamos tener una larga conversación con una copa de vino mientras estábamos sentados a orillas del río. Luego dijo que nunca habíamos tenido una conversación realmente larga y profunda y que estaba deseando que llegara. No hace falta decir que esto hizo que el viaje sonara muy atractivo. Sin duda, fue más de lo que esperaba. Personalmente, no esperaba ver la sala de proyección, ya que el acceso a esta área requeriría una autorización de máxima seguridad, incluso en las circunstancias más rutinarias. Tenía una débil esperanza, pero ninguna expectativa real. Sin embargo, fue una sorpresa muy agradable escuchar que David estaba planeando ser tan comunicativo. Con la esperanza de que David pudiera o quisiera concertar una reunión conmigo con Radu, ambos decidimos que debía escribirle una carta, lo cual hice. En esta carta, invité a Radu a reunirse conmigo en la conferencia de Atlanticron. Ya era muy consciente de que las comunicaciones de mi editor con Radu eran solo por correo especial de los servicios secretos de Rumanía. Mi editor, Soren Hermes, nunca se ha reunido personalmente con Radu. Supuse y esperé que David pudiera enviar mi carta a través de un medio más directo. David dijo que le daría esta tarea a su gente para que yo pudiera conocer a Radu.
Todos los intentos de la gente de David de ponerse en contacto con Radu les llevaron de vuelta a mi editor, Zorin, que era evidentemente la forma más directa de ponerse en contacto con él. Debo señalar, sin embargo, que estas eran las personas de David que estaban tratando de contactar a Radu y no al propio David. En cualquier caso, pronto recibí una carta muy cálida de Radu. Iba a ser el comienzo de muchos diálogos. Radu se alegró de que yo publicara su primer libro en Estados Unidos, pero me dijo que no podía asistir a Atlanticron por razones de seguridad. También se disculpó por no poder aportar más pruebas de sus afirmaciones en términos de imágenes. Como trabaja en el Departamento de Ocultismo del Servicio Secreto Rumano, estos asuntos son de alto secreto. Aunque César Brar aprobó la carta que me envió, se le aconsejó que no agitara demasiado las cosas si quería conservar su trabajo y seguir publicando sus libros. Radu también declaró que había leído los libros de Mantouk en 1996 y que tanto él como César detectaron una conexión entre ellos y su trabajo en el Departamento Cero. Esto tiene que ver con el viaje en el tiempo al primer siglo durante la vida de Jesús. Personalmente, me pareció fascinante que César supiera quién era yo. Obviamente habían leído los libros de Mantouk mucho antes del descubrimiento en las montañas Buseji y de la primera presencia pública de David Andersen en Rumanía, que fue en 1999 en Atlanticron. Radu me dijo que me enviaría un CD de audio con una voz disfrazada electrónicamente que me daría más información. Esto fue propuesto por César y Radu, querían una dirección a la que enviarlo. Al darme cuenta de que estaría en Rumanía en menos de 2 meses, le sugerí que se lo diera a nuestro editor común, Zorin Urmuz, que ya venía a Atlanticron para conocerme. Sabía que el correo postal entre Estados Unidos y Rumanía podría haber tardado más de lo que esperaba llegar a su país. La siguiente vez que hablé con David por teléfono, sugirió que Radu podría aparecer en Atlanticron, pero disfrazado. Ya había considerado esta posibilidad, pero no hay indicios de que finalmente lo hiciera. Mientras hablaba con David sobre Radu, sin tener una conversación real sobre él, David dijo que pensaba que algo muy interesante iba a salir de todo esto. Con el fin de tener un registro en video de mi viaje, David me permitió llevar a un director de fotografía conmigo. Como mis amigos locales no podían ir, pude conseguir que un amigo de fuera de la ciudad, Dan Trevenskow, me acompañara. Ha tenido mucha experiencia filmando y protagonizando cortometrajes que a menudo son bastante cómicos. Tantre también ha hecho algunos videos profesionales sobre el tema. También sería útil como explorador interdimensional ya que puede leer auras y es muy sensible. Volví a tener noticias de David la noche antes de nuestra partida. Quería asegurarse de que todo estuviera arreglado para nuestro viaje. Todo esto era normal excepto un punto. La noche antes de despegar, mi amiga Penélope fue sorprendida por 3 helicópteros negros que cayeron justo sobre su casa en la ciudad de Nueva York. Era llamativo y toda la experiencia era bastante extraña. Ella es muy cercana a David psíquicamente y una vez lo vio aparecer fuera de tiempo en 1975. En tiempos normales, ella lo conoció la misma noche de 1999 en que yo lo conocí. Cuando le conté a David sobre esto, se rió y dijo que estaban allí para asegurarse de que llegara sano y salvo. Estaba haciendo una broma. Mencionó los helicópteros negros como otro medio para dar a conocer su presencia en Rumanía. Después de un viaje algo arduo debido a retrasos no programados en el viaje, llegamos a Bucarest, la capital de Rumanía, alrededor de la medianoche. Nos dieron un trato VIP tan pronto como bajamos del avión. Separados de los demás pasajeros, nos dieron nuestro equipaje y pasó por la aduana, que también estaba vacía. Luego fuimos recibidos por un representante de Atlanticron y nos presentaron al Dr. Joel Castellanos, quien sería nuestro compañero de viaje para nuestro recorrido cultural por Rumanía. Luego me pusieron al teléfono con nuestro patrocinador de la Fundación World Genesis, que es socio de David. Había arreglado un taxi para ir a nuestro hotel en la ciudad montañosa de Sinaya y para un guía turístico a la mañana siguiente. A cada uno de nosotros nos pusieron al teléfono con David, que nos dio la bienvenida a Rumanía. Todo fue muy emocionante con gran expectación. Teníamos previsto reunirnos con él en Atlanticron 3 días después. Cuando Tantra y yo conocimos a nuestro nuevo amigo, Joe, hubo mucha conversación y el viaje de más de 2 horas a Sinaya pasó en poco tiempo. Como dije en el prólogo, aquí es donde las cosas comenzaron a descarrilarse. Al llegar a nuestro hotel mucho después de las 2 de la mañana, las habitaciones se habían agotado y no teníamos dónde quedarnos.
Las llamadas telefónicas entre nuestro taxista muy competente y nuestro patrocinador dieron lugar a muchas excursiones por la ciudad y a visitar a uno de sus contactos fuera de su casa. Todas las conversaciones eran en rumano, así que no teníamos ni idea de lo que estaba pasando. Finalmente, me pusieron al teléfono con nuestro patrocinador y me informaron que si aceptaba, nos llevarían a lo alto de los Alpes, donde nos alojaríamos en un centro turístico. Era el único lugar disponible a esa hora. Como resultado, nunca tuvimos un guía turístico, y tuvimos un recorrido cultural memorable pero muy duro y aventurero que realmente no equivalía a ningún recorrido cultural en absoluto. Era una lucha por sobrevivir en un país extranjero. A pesar de estas dificultades, tuvimos al menos un día para disfrutar del recorrido cultural. Esto fue un alivio porque podría lograr lo principal que quería del recorrido cultural, una visita a la Esfinge rumana. Para ver la Esfinge, aprendimos que tendríamos que ascender los Alpes, a través de un teleférico que nos llevaría por encima de la línea de árboles. Como el Tantre tiene problemas con la percepción de la profundidad, se consideró que no era una buena idea que fuera. Afortunadamente, mi nuevo amigo Joel estaba listo para el viaje y se unió a mí. Tendría que ser mi propio director de fotografía. Llegar a la Esfinge fue un desafío, ya que tuvimos que negociar cómo viajar en autobús a la pequeña ciudad de montaña de Busteni. Una vez allí, tuvimos que esperar casi 2 horas para subir al único teleférico que hace el viaje. Finalmente, llegamos a un entorno magnífico. Las colinas están llenas de hierba de tundra que recuerda a donde se encontraba Julie Andrews en Sonrisas y Lágrimas. El área está llena de asombrosos megalitos, de los cuales Babele y la Esfinge son los más famosos y se representan en otra parte de este libro. Además de estas estructuras, también hay otros megalitos interesantes. A medida que las nieblas de nubes se apoderaban de nosotros y se iban, dediqué mis primeras 2 horas en las montañas a tomar fotos de varios megalitos, especialmente de la propia Esfinge. Debido a las nubes, hubo periodos alternos de oscuridad nublada y hermosa luz solar. Fue un día que nunca olvidaré, debido a la maravillosa energía del lugar. Cuando me encontré por primera vez con la Esfinge, ni siquiera la reconocí. El aspecto más singular de ella es que solo aparece como una esfinge desde diferentes ángulos. Algunos ángulos son claramente diferentes. Mirando el perfil correcto, parece un hombre con un antiguo casco dacio. Si nos fijamos en el perfil izquierdo de la Esfinge, especialmente con una lente telescópica, se observan las características distintivas de un gato o un león. También parece haber un grabado de una mujer parecida a Madonna a la izquierda de los bigotes del gato. Si te acercas, no se nota tanto. Me han dicho que esta es la genialidad de su construcción. También se me ha sugerido que lo que queda de esta Esfinge son solo restos de una versión más artística. Sea cual sea la historia real de la Esfinge, incluido el papel que ha desempeñado la erosión eólica, es la atracción turística más visitada de Rumanía. Joel fue extremadamente servicial conmigo, y también me tomó una excelente foto, alineando mi trípode y mi cámara a unos 25 metros de distancia de la Esfinge. Después de obtener todos los ángulos fotográficos que pude de la Esfinge, llegó el momento de jugar. Iba a hacerle una pregunta a la Esfinge. Para aquellos de ustedes que saben algo sobre mitos o las propiedades esotéricas de una esfinge, esta criatura representa el enigma de la existencia. Por lo tanto, me interpuse entre lo que mejor representaba las patas de la esfinge y le ofrecí el acertijo más importante en mi mente. En el mito esotérico, el área entre las patas es la más sagrada y misteriosa. La pregunta que hice fue muy simple. ¿Cuál fue la conexión entre la extraordinaria historia de David Andersen y Radu Sinamar? Luego me dediqué a explorar el resto del área inmediata, que incluía los otros megalitos. Hay rutas de senderismo que se pueden tomar e incluso cabañas en las que se puede quedar, pero están a unas 8 millas de distancia. También hay una enorme estación de antenas y algunas otras instalaciones. Una persona del gobierno me dijo que la principal línea en esa zona de Europa corre a 100 metros al oeste de la Esfinge y Babele. Después de una larga y estimulante tarde, Joel y yo tuvimos que esperar 1 o 2 horas más antes de poder tomar el último teleférico de regreso. A la mañana siguiente, los 3 fuimos recogidos por un conductor que nos llevaría en un viaje de 4 horas hasta Capidava, una zona de ruinas antiguas, donde nos embarcaríamos en un pequeño bote que nos llevaría a la pequeña isla en el Danubio donde se encuentra Atlanticron.
Antes de ir a Atlanticron, nos llevaron a una instalación nuclear en un pequeño pueblo donde conocimos a nuestro patrocinador rumano, que también es socio de David. Nos llevó a almorzar a un café en la acera. Lo más interesante que dijo fue que helicópteros negros habían sobrevolado la isla el primer día de Atlanticron. Aunque trabajaba para el gobierno rumano, era un misterio para él, ya que no había un propósito obvio. Como está bien situado en el gobierno, obviamente no fue una maniobra regular o educada, ya que podrían o deberían haberle notificado. Fue en esta comida donde viví lo que fue el momento más divertido del viaje. Mientras nos servían las comidas, las moscas comenzaron a descender hacia el plato de Joel. Ahuyentando las moscas, habló. No había todas estas moscas en Transilvania, dijo. Eso es porque Renfield está en todos ellos. Le respondí. El taxista, que hablaba un inglés medio decente, se echó a reír y no se detuvo durante un rato. Renfield, por supuesto, es el personaje interpretado por Wildfire en la película original de Drácula. Una vez mordido por el vampiro, Renfield comió moscas y este hecho fue exagerado en la película. El conductor, como muchos humanos, conoce muy bien esta película. Joel nunca había oído hablar de Renfield, y tuve que explicarle por qué era gracioso. Hice la broma en beneficio de Joel, pero fue el conductor quien la entendió. Después de nuestra comida, nos llevaron al pequeño bote e hicimos el viaje de 10 minutos a la pequeña isla. Después de depositar nuestro equipaje en una gran casa flotante, nos dirigimos a una zona de mesas cuando David apareció de repente. Estaba en medio de una tarea, pero se detuvo y saludó. Era la primera vez que lo veía en 5 años y fue un reencuentro maravilloso. Explicó que estaría ocupado los próximos días con un proyecto, por lo que no tendría tiempo para una discusión en profundidad. Sin embargo, estaba presente a la hora de comer, y a menudo cenábamos juntos en la cubierta superior de uno de los barcos de la casa. Durante una de nuestras primeras cenas, estábamos hablando de mis publicadores búlgaros a quienes había invitado a visitarme mientras estaba en Atlanticron. David los había invitado a ponerse en contacto con ellos, y ellos le consultaron sobre los arreglos de viaje y alojamiento en la isla. Sobre el tema de Bulgaria, David recordó que una vez estuvo en una reunión con Kristen Nichols, yo, y un búlgaro, en un hotel en Melville, Long Island. Pensé que esto era muy extraño ya que nunca había estado con un búlgaro en ningún hotel. Debe ser uno de esos universos paralelos, dijo David, haciendo un poco de broma. No hubo absolutamente ninguna reunión de este tipo en la realidad regular. Sin embargo, cuando regresé a casa y hablé con Preston al respecto, me dijo que tenía un vago recuerdo de tal reunión. Tal vez se trataba de una realidad paralela que se deslizaba, y ni siquiera la mencionaría si no fuera por lo que sucedió más tarde. Durante una de estas cenas, le mencioné a David lo que su compañero rumano había dicho sobre los helicópteros negros que sobrevolaban las proximidades de Atlanticron. David aclaró que varios habían dado una vuelta alrededor de la isla el primer día, ya que los primeros en llegar establecieron el campamento. Al año siguiente, eran solo 3 helicópteros. Este año, solo hubo un helicóptero negro. Tal vez las ondas psíquicas se estaban aligerando. No tenía ni idea de lo que estaban haciendo. También me enteré de que David sabía cómo volar estos helicópteros por sí mismo, pero no tenía una credencial real para hacerlo. Tal vez esto sea útil para llevarlos dentro y fuera de realidades paralelas. También le mencioné a David que estaba particularmente interesado en conocer a uno de los oradores VIP que iba a dar una conferencia. Se trataba de un general rumano de la inteligencia rumana que iba a dar una conferencia sobre ovnis. David mencionó que este general había cancelado en el último minuto, y pensó que tenía algo que ver con mi presencia en Atlanticron. Es muy halagador que pueda asustar a alguien que se supone que es un gran fantasma. No es la primera vez que tales personas han corrido hacia las colinas en mi presencia. Sin embargo, parece extraño que una persona tan bien acreditada se preocupe por mí. Aunque mi presencia se dio a conocer en Atlanticron por medio de una gran introducción, el único revuelo que pudo haber ocurrido fue en los planos sutiles de la existencia. La primera noche hubo festividades con un gran espectáculo de fuegos artificiales, un video introductorio y una ceremonia de apertura. Tantre tomó imágenes de esto, y eventualmente planeo lanzar un video con algo de esto. Sin embargo, me gustaría visitar primero al menos otra zona de Rumanía para que sea una historia más completa.
Después de las ceremonias de apertura, David nos presentó a Tantre, Joel y a mí a la audiencia, así como a otros oradores. Después, fui recibido muy calurosamente por algunos profesores y otros que estaban muy contentos de que yo estuviera allí. Ese fue el gran revuelo que creé en cuanto a mis conferencias sobre el proyecto Montauk o cualquier otra cosa. Volví a hablar por un corto tiempo en otra noche, pero cada vez que me programaban para un seminario, nunca me recogían a tiempo. Como los alojamientos en barco en la isla estaban llenos, Tantre y yo nos alojamos en apartamentos en el campus nuclear, que estaba a unos 20 minutos de distancia. Sugerí que mis seminarios se programaran para más tarde en el día, pero esto nunca se hizo. Casi todas las noches, cuando había la reunión más grande del día, siempre me invitaban a decir algo durante 10 minutos a la audiencia. A veces lo hacía. Con todo, sin embargo, mis capacidades como conferencista apenas fueron utilizadas. La gente estaba más preocupada por me iría bien, si me programaban para tal o cual hora. Fui muy complaciente, pero en el análisis final, hice muy poco en cuanto a conferencias o cualquier otra cosa. Nada de esto, sin embargo, me molestó. Esperaba dar una conferencia y todo eso, pero estaba mucho más interesado en lo que David tenía que decirme personalmente y en las circunstancias que rodeaban a Radu Sinamar y su extraordinaria historia. Durante mis viajes por Rumanía, conocí a algunas personas que habían oído hablar de la historia de Radu, pero ninguna que la hubiera leído. Lo mismo ocurría en Atlanticron, excepto por un hombre que también se llamaba Radu. Los dos nos reímos de la sincronicidad cuando le dije que era el único que había conocido que había leído el libro y que tenía el mismo nombre. Aunque el libro de Radu se ha vendido muy bien en Rumanía, la mayoría de la gente parecía ser ajena a los acontecimientos y a su significado final. No pasa nada. Estoy acostumbrado a que la gente esté dormida. Parte de los problemas que estaba experimentando me fueron explicados por David incluso antes de que ocurrieran. Dijo que Atlanticron funciona en su propio horario. Las cosas suceden como suceden. En otras palabras, tiene un ritmo propio. También dijo que a medida que se desarrolla la conferencia, el tema de la astropaleología se vuelve cada vez más prominente. En este caso la astropaleología se refiere al estudio de artefactos antiguos o monumentos de piedra en lo que respecta a las estrellas. Hablaré más sobre esto más adelante. A medida que avanzaba la conferencia, David tuvo problemas con el proyecto en el que estaba trabajando y no hubo discusiones. Sin embargo, tuve tiempo de recordarle una misteriosa postal que me había enviado 1 o 2 años antes. Era una nota corta que había escrito desde Belén, pero incluía un mensaje misterioso que estaba escrito en código. No entendía el código, pero se me ocurrió justo cuando estaba a punto de publicar uno de mis boletines trimestrales, The Montauk Pulse. Con la esperanza de descifrar el código, lo incluí en esa edición del Pulse y pregunté si alguien de la audiencia lectora podía ayudar. Se colocaron cientos de sobres en el correo, pero solo una persona me contestó y lo hizo en 24 horas. Más notablemente, la respuesta fue de una de mis lectoras en Montauk que le había dado el mensaje codificado a su novio, quien rompió el código y me lo leyó por teléfono. El hecho de que viniera de Montauk era irónico, por decirlo menos. El misterioso criptograma decía lo siguiente: en este mundo y en este tiempo nada sucede por accidente. Si sucede, puedes apostar que fue planeado de esa manera. Cuando recibí el mensaje decodificado, le envié lo que había encontrado a David, pero él respondió con una respuesta aún más críptica. Dijo que el código que se había roto era un código simple, pero que había un mensaje aún más profundo encriptado dentro del texto si miraba más a fondo. A pesar de que algunos de los mejores criptólogos de la comunidad de inteligencia intentaron descifrarlo, no pudieron. David dijo, sin embargo, que el texto encriptado conduciría a información que encontraríamos notable y sorprendente, algo que creo que ya has anticipado, que cambiará muchas cosas que sabemos y creemos hoy. La información ya está esperando en un punto designado, pero no puedo decir más aquí, aparte de que el mensaje lo llevará a usted y a sus lectores allí. Todo lo anterior se parece mucho a las circunstancias a las que se enfrenta Radu al difundir su información. Cuando hablé con David, originalmente había planeado preguntarle sobre esto cuando tuviéramos la oportunidad de sentarnos a orillas del Danubio y tener esa larga discusión a la que había aludido. Sin embargo, había ocurrido un incidente que me llevó a preguntarle antes. Durante las primeras 2 noches, tuve un sueño sobre David y un accidente.
Tan pronto como llegué al día siguiente, lo busqué y lo encontré en un barco donde estaba trabajando en su proyecto. Simplemente le conté sobre el sueño y le dije que tuviera cuidado, y que no se subiera a ningún árbol como lo estaba haciendo el día anterior. Él lo entendió y dijo que tendría cuidado. Más tarde ese mismo día, lo vi parcialmente subido a un árbol trabajando con una caja electrónica. Me acerqué y lo vi para asegurarme de que no se cayera. Resultó que mi precaución era completamente innecesaria, pero me tomó unos días darme cuenta. Mi estado de sueño estaba tratando de recordarme la postal de David en la que usó la palabra accidente en su mensaje codificado: en este mundo y en este tiempo nada sucede por accidente. En cualquier caso, esta experiencia me impulsó a preguntarle a David sobre la postal de inmediato. Su respuesta fue interesante, pero mucho más críptica que interesante. Cuando escribí eso, dijo, ese mensaje era de mi yo superior. No tenía nada más que decir. Era como si ni siquiera recordara la postal. Obviamente se tomó la molestia de escribirlo, enviarlo desde un país extranjero y marcarlo para confundir la seguridad, y luego hizo otro comentario críptico al respecto. No parecía que estuviera fingiendo, pero definitivamente bloqueó la comunicación. Lo retomaría más tarde. Esta, sin embargo, fue la primera señal clara de que David podría evitar cualquier confrontación directa sobre los temas que yo creía que estaba allí para discutir. También estaba allí para dar conferencias y ayudar al programa, pero la programación era tan confusa que me quedé inactivo. La siguiente señal llegó poco después. Hubo algún tipo de malentendido entre David y mis editores búlgaros acerca de sus alojamientos. Aunque esto se resolvió, generó más problemas cuando, sin saberlo, colocaron sus carpas junto a un lugar que se convertiría en una discoteca después de la medianoche y amenazaron con estallar una pelea. Para suavizar las cosas, sugerí que David se reuniera con los búlgaros al día siguiente y respondiera a cualquier pregunta que pudieran tener. Estaban ansiosos por hablar con él, ya que habían leído uno de mis boletines sobre él. Mientras lo entrevistaban, me senté y Tantre grabó la entrevista. David, sin embargo, dejó muy claro que no quería estar frente a las cámaras. Lo primero que querían saber era si todavía había un centro de investigación de viajes en el tiempo en Rumanía, del que habían leído en mis publicaciones. Eso está fuera de los límites, dijo David. Los búlgaros entendieron y luego procedieron con preguntas de softball. Todo funcionó y todos se hicieron amigos. Más tarde, David accedió a visitarlos después de Atlanticron y sobre la posibilidad de abrir un capítulo de la Fundación Génesis Mundial en su país. También se comprometió a ayudarlos con un libro que están publicando. En general, David fue extremadamente cortés con mis nuevos amigos. Los visitó poco después de que regresaran a casa. Al final de la entrevista con los búlgaros, me pareció obvio que David no tenía ninguna conexión con Radu Sinamar. Cuando se lo dije, una sonrisa inusual y muy notable apareció en su rostro. Era inconfundible. Le dije que podría haber puesto fin a todo el asunto si simplemente hubiera estado de acuerdo conmigo. Su interacción con los búlgaros y conmigo mismo, confirmó no solo que todavía existía un centro de investigación de viajes en el tiempo en Rumanía, que yo ya conocía de todos modos, sino que también tenía una conexión con Radu. A medida que pasaban los días, era obvio que David no estaba dispuesto a tener discusiones largas o íntimas conmigo sobre tales asuntos. Aunque esto no fue completamente inesperado para mí, me pareció una oportunidad perdida. Una de las razones por las que he podido llevarme tan bien con David es que nunca lo presiono ni actúo de manera desagradable sobre asuntos de seguridad. Entiendo su difícil situación. Yo ya era muy consciente de que podía surgir una situación así. En el lenguaje de Dianética y Scientology, con el que la mayoría de ustedes saben que estoy bastante familiarizado, la respuesta de David a nuestro encuentro fue lo que se llama conejo. En otras palabras, uno salta como un conejo cuando se ve obligado a enfrentar un problema que está molestando la mente o impidiéndola. Era evidente que iba a evitar los temas que más me interesaban. Esto podría haber sido para su protección, mi protección o incluso la de otra persona. En cualquier caso, no fue una buena respuesta para mi investigación de estos asuntos. Una noche, mientras estaba de pie en el anfiteatro donde nos reuníamos todas las noches, vi a David al otro lado. En algún lugar, supe dentro de mí que él no iba a pronunciar una palabra sobre estos asuntos. Se denegó el acceso. Si bien nada de esto me sorprendió demasiado, mi cuerpo comenzó a reaccionar.
Sentí una tristeza repentina y profunda que pudo o no haber emanado de él. Cuando Tantre y yo volvimos a nuestros apartamentos a última hora de la noche, discutí la situación con él. Tantre era muy popular en Atlanticron con sus lecturas de aura y lecturas psíquicas. Eran bastante precisos. Antes de irme a la cama esa noche, le pedí que trabajara en la situación interdimensionalmente mientras yo trabajaba en ella en mi estado de sueño. Para mí, no había sueños. Empecé a sudar como nunca había experimentado. Las sábanas y la camiseta estaban empapadas. Llamé a la puerta de Tantre a la mañana siguiente y le dije que estaba demasiado enfermo para entrar. «Estás bajo un ataque psíquico», dijo. Le dije que ya lo había descubierto. En cualquier caso, le dije que hablara con David sobre lo que había pasado. Este era el único día en que esperaba presentarme para una charla programada, pero el barco llegó con más de una hora de retraso y me habría perdido incluso si hubiera estado allí. Mi enfermedad podría haber comenzado con algo que comí en el aeropuerto JFK. David y un amigo se intoxicaron con alimentos allí y tuvieron un vuelo muy accidentado a Rumanía. Noté algo en mi tracto digestivo en el aeropuerto de Polonia, pero no me molestó hasta este momento. Cuando mi patrocinador rumano se enteró de la noticia, envió un almuerzo con un conductor y me preguntó si me gustaría ver a un médico. No fue necesario ver a un médico, y nunca almorcé. Comí una barra de salud todo el día. A eso de las 2 de la tarde, llamaron de nuevo a la puerta y era Sorin Urmuz, mi editor rumano. Había dicho que vendría a Atlanticron a visitarme el jueves. Cuando llegó y yo no estaba allí, se dirigió al campus nuclear y me visitó. Sorin no solo era encantador, sino que podía relacionarme con él mejor que con cualquier otra persona que conociera en Rumanía. Obviamente, esto tiene algo que ver con el hecho de que él también es editor, y estamos publicando libros de naturaleza similar. No somos demasiados en el mundo. Da un mismo modo que The Montauk Project inició mi editorial, el libro que acabas de leer comenzó el suyo. Sorin declaró, que aunque nunca ha conocido a Radu, cree que su historia es cierta. Una de esas confirmaciones ocurrió cuando visitaba un centro de distribución de libros. Mientras estaba allí, Sorin se encontró con un oficial retirado de la inteligencia rumana. Cuando el oficial vio el libro de Radu y lo hojeó, le dijo a Sorin que él personalmente sabía que gran parte del libro era cierto porque podía verificar algunos de los relatos. Sorin me entregó el CD de audio que Radu había prometido enviarme. De repente, mi moral comenzó a regresar. Me sentí mucho mejor. Al día siguiente, no estaba al 100%, pero sin duda estaba lo suficientemente bien como para regresar a Atlanticron. David le había dicho a Tantre que reservaría algo de tiempo para mí, y terminamos pasando la mayor parte de la tarde juntos. Obviamente, David se sintió mal porque su silencio contribuyó o pudo haber contribuido a mi enfermedad. David se acercó entonces con la información que podía decirme, al menos por el momento. Con respecto a su viaje a Belén, David dijo que aún no podía decir qué estaba haciendo allí cuando escribió la postal original. Con respecto a la encriptación, me dijo que su salida del Centro de Investigación de Viajes en el Tiempo fue un movimiento estratégico de su parte. Estaba llamando demasiado la atención con su investigación de vanguardia. Para desahogarse, se lo entregó a otros, pero nunca cesó su investigación. También se estaba trabajando en un plan maestro, y había un anuncio previsto para finales de septiembre o principios de octubre. Se trataba de un nuevo emprendimiento conocido como Andersen Multinational, una corporación global que está a la vanguardia de la tecnología del futuro. No pudo dar más detalles sobre el misterioso criptograma, ya que podría comprometer las adquisiciones y fusiones diseñadas para ser parte de Andersen Multinational. Se habían hecho varios apretones de manos y acuerdos verbales, y no podían ser violados. Originalmente me enteré de Andersen Multinational, porque el logotipo se mostraba todas las noches en una presentación de video que se mostraba en eventos nocturnos. David me pidió que no lo mencionara en lugar de lo anterior, pero finalmente dijo que podría tener una exclusiva al respecto. Cuando finalmente llegó octubre, no hubo ninguna mención o anuncio por su parte con respecto a Andersen Multinational. Sin embargo, lo anunció en enero de 2009 y hay un sitio web completo al respecto. Debo decir, sin embargo, que la tecnología de vanguardia se minimiza en un grado extremo. Con todo, no había mucho que David pudiera decirme en lugar de sus fusiones, adquisiciones y apretones de manos. Sin embargo, me dijo que mantendría comunicación conmigo en el futuro.
Además, lamentaba mucho haber permanecido incomunicado durante tanto tiempo. Sin embargo, todavía quedaba el asunto del CD de audio que Radu Sinamar me había enviado. Lo olvidé por completo durante mi conversación con David. Originalmente mi idea era que él, Tantre, yo y un montón de otros humanos nos sentáramos y escucháramos el CD. Este no iba a ser el caso. Antes de poder escucharlo, tuve que desenterrar un reproductor de audio que me proporcionó un colega neoyorquino llamado Noon. En el momento en que lo recibí y descubrí cómo trabajarlo, estaba sentado solo en una mesa en la cubierta de un barco. No había nadie más cerca. Cuando corrí el audio, prácticamente las primeras palabras que salieron de la boca de Radu fueron una petición de que nadie más escuchara el CD. Era privado y solo para mis oídos. Por intrigante que esto pueda sonar, el CD era principalmente un discurso sobre los eventos sobre los que acabas de leer. Eran las opiniones de Radu sobre las circunstancias. Más que eso, fue un mensaje personal para mí, de que estas cosas realmente le sucedieron a él y también hay muchas más experiencias extrañas. No tengo ninguna duda de que Radu es muy sincero. También se disculpó por no poder ofrecer pruebas más allá de las correspondencias obvias ya mencionadas. Una vez más, si agita demasiado las cosas, perderá su trabajo y su libertad para publicar. Al final del CD de audio, Radu hizo un comentario bastante interesante. Dijo que había una persona a la que quería que le tocara el CD y que era David Anderson. Dijo que tenía la clara sensación de que David era una buena persona y que confiaba en él. También le gustaría conocer a David algún día. Una vez que terminé de escuchar el CD, busqué a David en la isla. Antes de que pudiera empezar a mirar, nuestros caminos se cruzaron de inmediato y hablé con él en privado para informarle de lo que Radu había dicho. David entonces dijo algo que fue a la vez críptico y muy revelador. Sabes, dijo, mucha gente me ha dicho que conozco a Radu. Esto era muy extraño y explicaba, hasta cierto punto, por qué sonrió cuando antes le había sugerido que no conocía a Radu. Había algún tipo de conexión entre los dos individuos. Radu, obviamente, no está al tanto de la conexión o no habría declarado que le gustaría conocer a David. Le dije a David que le enviaría una copia del CD cuando regresara a casa para que pudiera escucharlo. David dijo que también estaría encantado de volar a Nueva York si Radu me visitaba. Cuando finalmente informé a Radu de estos acontecimientos, pensó que era muy interesante. Para mí, el aspecto más significativo de todo esto tiene que ver con mi pregunta original hecha ante la Esfinge. Le pregunté cuál era la conexión entre David y Radu. La respuesta, aunque no es una respuesta completamente completa, es muy reveladora. Hay una conexión, pero es mística. Ambos se han hecho conscientes el uno del otro en lo que podría llamarse nuestra realidad regular, pero parecen conocerse a partir de un paralelo o hiperrealidad. Cuando regresé a Estados Unidos, le envié a David una copia del CD de audio, pero nunca recibí respuesta. He tenido varios correos electrónicos de ida y vuelta con David desde que regresé, pero cada vez que menciono a Radu o el CD, nunca obtengo una respuesta. Poco antes de terminar este libro, tuve ocasión de hablar con uno de los ayudantes de David. Simplemente le pedí que le preguntara a David si había recibido el CD. Recibí una respuesta al día siguiente. Tenía una acumulación de correo que no había abierto durante 6 meses. Si bien esto podría ser cierto, me lo agradeció de inmediato cuando le envié una copia de mi reciente libro The Montauk Book of the Living. Parece que no todo el correo se retrasa. En cualquier caso, he reflexionado mucho sobre el asunto, que se basa en una cantidad significativa de interacción con David. Es misterioso y ha trabajado en los niveles más altos de los gobiernos de todo el mundo. Esto incluye a las agencias de inteligencia y a las Fuerzas Armadas. David es uno de sus mayores activos humanos en términos de inteligencia, capacidad y tecnología. Con todas estas conexiones, no es de extrañar que sea como una matriz de seguridad andante con diferentes códigos de acceso para diferentes situaciones. Cualquiera que se vea obligado a tratar con tantos estratos diferentes de la vida, o bien tiene que ser condicionado o restringido a sí mismo sobre cómo responder a diversas personas en determinadas situaciones. Creo que en un nivel y hasta cierto punto, se ha liberado de las restricciones de seguridad con las que creció en el ejército. Este es el resultado de su investigación sobre el reino cuántico de la existencia. Hay una parte de sí mismo que vino a este mundo para marcar el comienzo de nuevos tiempos. En un grado significativo,
ha despertado a su yo cuántico. Es por eso que me ha puesto en contacto para ayudar a desentrañar la historia con Radu, así como su propia historia misteriosa. Al principio en Atlanticron, repetí lo que uno de mis amigos psíquicos había dicho sobre David y sobre mí, y era que nuestro yo superior está alineado y trabajando juntos. Al decirle eso, accedió diciendo que eso resonó con él. También le pregunté qué pensaba de que yo escribiera sobre él. Dijo que era neutral al respecto. David es un agente de cambio. Como el resto de nosotros, existe en muchos niveles y en diferentes dimensiones. Eso es un hecho cuántico. Por su perfil en cuanto a estar a la vanguardia del conocimiento científico, y sus implicaciones en cuanto a cómo percibimos el universo, su vida es más simbólica. Aunque es una persona muy humilde, los hilos de su vida resuenan a través del tiempo y eso significa muchas líneas de tiempo. No es de extrañar que fuera él, quien facilitara mi eventual colaboración con Radu. Si comparamos a David con uno de los colores de un cubo de Rubik, podemos comparar a Radu con otro color. Al parecer, depende de mí, volver a armar este metafórico cubo de Rubik. No es una tarea que busqué, sino una que se me presentó a mí a través del principio de sincronicidad. Cuando hice el viaje a Rumanía, esperaba tener esa larga discusión a la que aludió David y que fuera algo parecido a las discusiones que César tuvo con Radu. Eso no solo habría sido mucho más divertido y emocionante, sino que habría puesto todo en bandeja para mí y para la audiencia lectora. Sería fácil. Tal vez podría haber visitado la sala de proyecciones o el centro de investigación de viajes en el tiempo de David. De hecho, tal vez estas cosas puedan suceder en el futuro. David me ha invitado a volver a Atlanticron anualmente. Como dije antes, Radu espera visitarme en Estados Unidos algún día. Si bien todos podemos sentirnos decepcionados de que las revelaciones aquí contenidas sean limitadas, también podemos considerar la resistencia representada en el personaje del señor Mazzini y sus secuaces. Un milenio de mentiras no cede ante la verdad de la noche a la mañana. Lo que se ha abierto aquí es una puerta de entrada. Por lo tanto, no es de extrañar que un megalito conocido como Babele se encuentre cerca de la Esfinge rumana. Si bien Babele se traduce como anciana en rumano, claramente significa una puerta en otros idiomas. En este libro, todos hemos tenido la oportunidad de mirar a través de la puerta y ver un poco de lo que podría haber dentro. También hay un poco más en la historia, ya que he seguido manteniendo correspondencia con Radu desde mi regreso.